¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudio en Sapiencia. En este día vamos a dar continuidad a la conversación que hemos tenido en la sesión anterior, donde estuvimos discutiendo acerca de la idea de aprender, en contraposición con la cuestión sobre educación y otros temas más. Estuvimos hablando básicamente sobre educación como aprendizaje, ¿sí? Y entonces han surgido numerosas cuestiones, respuestas y preguntas y nos pareció que es un tema que debe ser continuado. Puede ser que algunas cosas volvamos a repetirla en la discusión, vamos a hacer el esfuerzo de no repetir tantas, ¿no? Pero quizás algunas veces sea necesario repetir esas cuestiones para de allí saltar a otros temas que ayuden a profundizar. Entonces, habiendo considerado eso, quiero dar la bienvenida a los contertulios. Hola Edgar. ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Hola Didier. Muy buenas noches. Y hola a todos los que están presentes, que son muchos hoy. Los amigos. Stilber, Elvio, Aldo, Wilson, Don Gamarra, Orlando y Alan. Gracias a todos. Nada. Nada. Un milagro pascual. Un milagro pascual. No, pero la pasada estaban muchos también, ¿no? Ah, Estaban muchos. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a todos que han venido hoy. Y bueno, vamos a continuar con la cuestión de la sesión anterior, donde estuvimos conversando nosotros acerca de sobre la idea del aprendizaje, ¿sí? Y hemos llegado a una definición de educación, fundamentalmente, ¿sí? A una idea de educación que me parece que era la cuestión central, pero que podríamos ahondar. Y vos tiraste una bomba, dijiste, ¿verdad? Una pregunta, una cuestión al final de la discusión. Y no sé si la recordás un poco, Didier. ¿No? yo sé que tiré una bomba, no me acuerdo cuál. No. ¿No te acordás cuál es? Y dijimos que determinamos esto, que el educador es como el que sabe, el que ya llegó a la meta, ¿sí? Y que él toma al educando de la mano. Ya llegó a una meta. Ya llegó a una meta, a la meta de su oficio, ¿no? A una meta. Llegó a una meta. No todas las metas, ¿sí? Llegó a una meta. Y habiendo llegado a esa meta, él retoma, o sea, vuelve el camino, ¿sí? Y toma al educando de la mano y lo lleva por ese camino para que el educando no se pierda en el camino, ¿sí? Para que no se pierda en el camino. Entonces, de tal modo que él pueda recorrer ese camino que el educador ya recorrió, no solamente en el menor tiempo posible, sino con la menor cantidad de errores posibles, pero ayudándolo a caminar. Él no hace el camino por el educando, sino que ayuda al educando a hacer el camino. Y entonces que el aprendizaje consistía fundamentalmente en eso, ¿sí? Pero claro, eso es una analogía que sirve bastante bien. Esta discusión no es un diccionario ni una enciclopedia. Y el maestro, al conducir al educando, habíamos dicho que si estaba bien orientado y tenía bien interiorizado el objetivo de un maestro y principalmente no era egoísta, de que aquel educando tendría que sobrepasar al maestro y hacer más camino adelante para poder conducir a otras personas a su vez. Eso dijimos nosotros en un momento, hasta que alguien dijo, y no era que Jesucristo dijo que le basta al discípulo ser como su maestro, y ahí nos quedamos como... No supimos cómo resolver la cuestión, ¿verdad? No, ahí habíamos visto que el contexto de esa cita bíblica va con las persecuciones. Estaba Ok. en medio de las persecuciones. Ok. Entonces, ahí se entendía muy bien Que con parecía contexto. Sí, con el contexto de las persecuciones, que el discípulo le bastaba ser perseguido como su maestro. Sí, tenía sentido eso. Entonces, ¿qué cuestiones les parece entonces que faltan desarrollar aquí? ¿Sí? También hablamos un poco acerca de, vos quisiste meter la vez anterior la cuestión del orden de los estudios, pero
Sobre el orden de los estudios ya tenemos una conversación, no digo, no podemos nosotros conversar, pero no queremos duplicar los temas dentro de nuestra lista de tertulias que están disponibles para todos en el canal. Y tenemos ya una conversación sobre el orden de los estudios con Anthony Tannus Wright, ¿sí? Que es una de las primeras, la primera entrevista que tenemos aquí disponible en el canal. Entonces, también quisiste hablar acerca de qué cosas tienen que son enseñables o no deberían estar o no en la universidad, pero no sé, todavía creo que es irrelevante, ¿sí? Para la definición de lo esencial, para que lleguemos a ideas esenciales. Entonces, ¿qué nos faltaría entonces? ¿Sí? ¿Qué nos faltaría aquí? Yo creo que una pregunta que puede ser como un disparador para introducir el tema es la que te había dicho fuera de cámaras, que es... Me voy a preguntar a Edgar, La República de Platón. Sí, buen libro. Sí, excelente libro. Y los libros de esa obra, ¿ya volviste a leerlos más de una vez, alguna vez? Sí, sí. Probablemente 3 veces bien. Después, algún capítulo. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué leíste más de una vez esa obra? Bueno, lo ideal, evidentemente, para cualquiera sería leer algo una vez y bueno, tener una especie de, pero son una especie de prodigios de recordar, bueno, del ejercicio de la memoria, sí, que es una de las musas también, sí, por lo menos como dato de color. Eso se puede, si yo pudiera, evidentemente esa obra es tan buena, ¿sí? Como razón general, digamos. Esta obra es buena, tan buena que vale la pena releerla varias veces. Puedo ampliar esto diciendo que el hombre siempre es el mismo, ¿sí? Entonces, las respuestas de este gran libro siempre van a servir para las respuestas que tiene el hombre, ¿sí? Acabo de venir justo de una pequeña conferencia donde hablábamos del libro y entonces mencionaba este tema, ¿verdad? Que yo vuelvo siempre a los grandes, que los dilemas que tiene el hombre moderno, con bemoles, son los mismos dilemas que siempre tuvo el hombre. Siempre habló del dolor, siempre habló del amor, siempre habló de la belleza, la justicia, el gobierno, la corrupción, el odio, la tristeza, etc. Sí, por supuesto, de educación, de poder, una infinidad de temas. De hecho, probablemente la guía de nuestra tertulia se basa en esa gran conversación. O sea, hay unas notas, unos temas, ¿sí? Las ideas. Sí, unas ideas que están allí. Y los autores clásicos en general ya las fueron tocando. Y vale la pena volver porque probablemente entonces esta obra va a traer mucha luz sobre esto y no sé. Pero una pregunta específica sobre el tema. Vos volvés a leer el mismo libro, ¿verdad? La misma traducción. Ya es el libro que vos tenés la familiaridad con ese libro. Sí, Pero volvés a leerlo y las palabras siguen siendo las mismas. sí, Pero, ¿qué cambia entonces? Yo creo que cambias vos. sí. Justo te iba a decir, usando la misma obra, La República de Platón, lo que Platón intenta hacer aquí, a pesar de que algunos piensen que es un libro de una especie de ordenamiento político, de hecho que lo es, ¿sí? En algún nivel. En otro nivel es un libro que tiene algunas notas pedagógicas, pero finalmente lo que quiere mostrar Platón también es que este autor, o sea que él lo que intenta es ver a la polis como un alma humana. Entonces un alma humana tiene algunas cuestiones que pueden ir actualizándose. De hecho, lo muestra él en el programa pedagógico. Entonces, tanto más una polis va a ser buena, tanto más se acerque a lo que es un alma humana, ¿verdad? Y las virtudes que pregona, etc. Tanto mejor Claro. cuanto más se acerque a Sí, las sí. virtudes humanas. Sí,
Diciendo de alguna manera esto, probablemente sería él intenta hacer también de esto particular a lo colectivo, ¿sí? Y un montón de estas cosas. Pero entiendo el punto que queréis llegar, es básicamente yo como hombre, mi alma cambia, digamos, ¿sí? Y yo entonces puedo encontrar en esa obra de antaño o de siempre nuevas cosas. Y así tenemos el ejemplo de la escritura también, ¿sí? Yo vuelvo a la escritura, de hecho no cambió la escritura, la Sagrada Escritura no cambió desde que está el canon, nunca cambió eso y siempre todos los años, por lo menos en la Iglesia Católica y también el texto en sí no cambió, ¿verdad? Y nosotros inclusive tenemos todo un mecanismo que es la liturgia dentro de la iglesia que nos permite volver a ciertos textos cada determinado tiempo, como volver a meditarlos. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, yo habré leído la Apología de Sócrates como ya van unas 10 veces, probablemente. Entonces, la primera vez que lo leí con 25, 24 años. Y me pareció una historia interesante. El punto de partida de toda la filosofía como la conocemos. Luego la volví a leer, luego la volví a leer, para nuestras tertulias la volví a leer. Y veo que cada vez que volvía a reencontrarme con ese texto, encontraba nuevas cosas, ¿sí? Nuevas cosas dentro mío, por las otras experiencias que fui adquiriendo o periodo histórico de la antigua Grecia, otros libros que hablaban sobre la distribución política, sobre la democracia, sobre las votaciones, sobre los días sagrados, un montón de otras cosas. Entonces, es algo fundamental que el texto permanece igual, pero el que cambia soy yo. Entonces, hay una diferencia gigantesca entre leer el Quijote con 15 años, que generalmente hacen algunas buenas profesoras de literatura, exigen a sus alumnos leer partes del Quijote. Creo que en España hasta cierto punto se les hacía leer de manera completa. No es lo mismo leer el Quijote con 15 años que leer con 30. No es lo mismo leer el Quijote con 15 años que leerlo con 40. No es lo mismo leerlo con 15 que con 50. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos volviendo a visitar estos textos fundamentales y excepcionales, nosotros nos damos cuenta que nosotros seguimos aprendiendo. Nosotros seguimos, Dios quiere, mejorando. Y al reencontrar aquello que está puesto en tinta y realmente quedó inmutable, nos damos cuenta que al darle una nueva lectura somos nosotros quienes cambiamos. Entonces realmente esa es la esencia del aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje es una actividad continua que realmente no termina cuando terminamos el colegio o terminamos la facultad, ¿sí? Eso dijo Aldo vez pasada. Claro. Estaba queriendo decir Realmente- que si yo llegara a los 80 años, y pusieron aquí en duda mi capacidad para llegar a los 80 años, y que En serias dudas. serias dudas para llegar a los 80, entonces que seguiría aprendiendo, ¿no? Que una persona que seguiría aprendiendo aún después de... seguiría mejorando. Bueno, Porque... eso de volver a un texto es muy común. Juan Manuel de Prada, que es un grandísimo escritor contemporáneo nuestro, él dice que ya leyó el Quijote 25 veces. Me acuerdo de esa conversación. Juan Manuel de Prada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay algo que nos dice esta pequeña conversación sobre qué es la educación finalmente. Entonces uno no debe confundir y quedarse en ese craso error diciendo que la escuela y la universidad es toda la educación que nosotros recibimos. Ujú. ¿Sí? Hay una diferenciación muy específica entre escolarización y profesionalización a un verdadero aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en la escolarización, en sociedades, todos los niños estudian, aprenden a leer, cómo escribir, ¿sí? Cómo interpretar de vez en cuando. Cómo interpretar. Pero hay dos tipos de personas que terminan el colegio o terminan la facultad. Pero en la facultad te enseñan algo específico, algo a hacer un cierto oficio de manera específica, ¿verdad? A no ser que sean estas carreras de filosofía, de hecho, No, y no se aprende. teología. Menos aprende de eso. Bueno, entonces Quiero- salen dos tipos de alumnos. Salen dos tipos de alumnos. Sale el que dice,
yo ya aprendí todo, no tengo nada que hacer, son pocos. Y el que termina diciendo, yo no aprendí nada, te dice. Yo no aprendí nada. Terminé el colegio, terminé la facultad, que aprendí nada. ¿Sí? Eso dijimos al final. Y es el principio. O sea, el principio del aprendizaje es luego que vos termines la escolarización. A ver, antes de que... Guarda eso. Sí. Guardar memoria. Sí. Porque me parece importante ese tema. Pero antes de que hagas eso, quisiera yo hacer una quiero resaltar una digresión ahora, porque te pasaste al siguiente tema antes de que pudiera yo hablar del asunto. Pero esto puede permitir dar un poco de mayor claridad a una distinción que estás haciendo. ¿Sí? Una es... atención aquí, no preste tanto atención a las palabras, sino a los conceptos que voy a tratar de indicar. Una es la educación como idea genérica y abstracta, donde entran muchas cosas. Procesos, contenidos, temas, ideas, sujeto del aprendizaje, Calificaciones. método, etcétera, ¿no? Eso es como Competencias sistema, básicas. como sistema, ¿sí? Eso es uno. Segundo, otra es la actividad por la cual se adquiere una nueva perfección, ¿sí? Que es lo que hablamos nosotros, aprendizaje. Una actividad por la cual se adquiere una nueva perfección. Otra cosa es la educación como actividad del que propicia la adquisición de esa perfección, del educador, ¿sí? Llegó más gente acá. Estamos llenos. Hola a todos. Entonces dijiste tres cosas. Llegó Jesús. A Jesús no le nombramos hace rato, pero ahora ya llegó Jesús. Entonces, bueno, y entonces se dan cuenta que, aunque yo no importa tanto los términos, porque dependiendo del autor a veces se usan unos términos u otros y la cosa queda un poco confusa. El mismo Adler, cuando habla de la educación, no habla de educación, habla de aprendizaje, ¿sí? Y yo no recuerdo si en todas las grandes ideas, en la lista de las grandes ideas está el término educación. Está aprender, pero no sé si está educación. Porque para él la educación es el sistema. Yo no sé si en inglés es así. Y aprender es propiamente lo que busca si la educación es el sistema, aprender es la adquisición de la perfección. ¿Sí? Y entiendo yo la distinción de estos dos conceptos, ¿sí? Pero quisiera nomás resaltar esto para que podamos, no nos confundamos y veamos que realmente aquí tenemos varios objetos en la mesa. Algunos abarcan varios de estos objetos, pero son cosas distintas, ¿sí? Acá está educación como una generalidad, ¿sí? Abstracta. Aquí está el método. Aquí está el aprendizaje como actividad de adquisición de una perfección. Aquí está la actividad del maestro, ¿sí? Que educa, ¿sí? Entonces es una misma palabra para varias cosas, ¿sí? Entonces, Término equívoco. sí, es un término equívoco, ¿sí? Pero sí, lo importante es que logremos distinguir estos conceptos, pienso yo, ¿verdad? Que logremos distinguir estos conceptos. Entonces, eso es todo lo que podría decir sobre el tema para no entrar digamos, afinar cada uno de ellos. Volviendo al tema, ahora sacando de memoria lo que te pedí, ¿cuál era la cuestión que pusiste? Buena pregunta. No, ¿te olvidaste? No, pero tomando el hilo. No, toma el hilo. Yo solamente estoy resaltando además el tema para anotarlo. Si no, quiero que discutamos eso que dijiste al final. Que leer un libro varias veces. No. Le empeñamos. No. Entonces, que hay que distinguir esto que vos estabas diciendo, estas dos cosas. No, Fed, te olvidaste, ¿verdad? Más o menos. No. ¿Quién se acuerda? Que la universidad te enseña algo que sí. Eso. ¿Sí? Ah, claro. Eso es. Gracias. Esto es cierto. Aprendí, sí. Que dice aprendí no necesito más. Y será que se dio cuenta que la facultad tan solo le dio elementos básicos, elementales para ahí desenvolverse. Bueno, entonces, si esa es la expresión, y ahí quedamos nosotros, básicamente quedamos en la sesión anterior, ¿sí?
vos decís, ya está. No, termino el colegio, termino la universidad y casi siempre el que es sensato se reconoce porque dice, no aprendí nada. ¿Sí? Se reconoce porque dice, no aprendí nada. Entonces, ¿qué es lo...? La primera pregunta que yo me haría es lo siguiente. Entonces, si quisiéramos resolver el tema, me parece que podríamos hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo que deberías aprender para poder decir que aprendiste algo? Primera pregunta. ¿Qué es lo que deberías aprender para decir que aprendiste algo? Y hay varios profesores de escuela, así que... Yo, en realidad, Espera, daría la espera, vuelta a la pregunta así. ¿Qué me falta por aprender? ¿O qué me falta? Sí. Bueno, pero eso ayudaría a responder la ¿Entendés? pregunta de qué O sea, debería sí, aprender para saber... Sí, yo me reconozco ignorante, por así decirlo. Con algo me estoy comparando. Sí. No, está bien. Ah, yo sé que terminada tal disciplina o tal Pero vos sabés que- carrera... Bueno, yo tenía que saber esto, ¿verdad? Tengo que saber Sí, no sé. Entonces hay un modelo. Bueno, Sí. pero igual me parece que es simplemente otro punto de vista de la misma cuestión. ¿Qué debería aprender? No digo lo contrario, ¿sí? ¿Qué debería aprender para...? Pero está bien, está bueno. Eso da un poco más de color a la cuestión. Mm. Otra pregunta que podríamos hacernos sobre ese tema es... bueno, esa es la central en realidad. No se me ocurre otra. Se me ocurrió hace rato, pero se me olvidó ahora. No, el tema es que la educación, ¿sí? La educación o escolarización tiene un tiempo para iniciar y para terminar. Sí, ¿Sí? Empieza con los 6 años y termina con los 17, 18. claro, tenés un límite. Si alguien tiene una elección de una carrera universitaria posterior a esa escolarización, toma una decisión sobre una carrera y la estudia 4, 5, 6 años. ¿Sí? Y también termina. Ese estudio profesionalizante. ¿Sí? Pero parece ser que la naturaleza del aprendizaje es de naturaleza de algo que te toma toda tu vida. O sea, que empieza posterior a la escolarización. Bueno. ¿Sí? Puede iniciar inclusive en conjunto, pero no termina con esos periodos específicos, sino que parece ser que en esos periodos específicos uno aprende las herramientas en la escuela a leer, escribir, pensar y redactar, y luego en la profesionalizante a hacer específicamente algún cierto tipo de arte, ¿verdad? Bueno, Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que yo creo que se suele... Eso es lo que significa aquello de los romanos de ars longa vita brevis. Claro, ¿Sí? O sea, lo que hay que aprender es mucho claro. y la vida es corta para poder lograr eso, ¿no? Y lo importante es saber de que realmente el proceso de aprendizaje empieza después de terminar toda esta escolarización. No, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Te voy a decir por qué. No, puede iniciarse a la par, por Sí. supuesto. No es excluyente, obviamente. Desde que a uno se le enseña a leer y a escribir, uno puede tomar por iniciativa propia un montón de otros intereses que tiene. Pero ¿qué pasa? Una vez terminados estos procesos, realmente uno está ya suelto en el mundo y ahí ya depende ya de la iniciativa propia y realmente ahí empieza el aprendizaje. No donde la gente me dice esto tenés que estudiar para aprobar, sino tus propios intereses. Avanzar esos propios intereses con una búsqueda, una fortaleza y una búsqueda del bien propio, ¿sí? De encontrar, de aprender eso que te llama la atención y que realmente puede inclusive llegar a dirigir tu vida. A ver, me Bueno, parece que estás... Disculpame, como dicen en Paraguay usted. Estaba a punto de bajarte, ¿verdad? Tenés que usar el micrófono. Permiso. Por como entiendo, le está haciendo la distinción entre educación y aprendizaje. Educación como un sistema, como un método sistemático para llegar a cierto volumen, digamos, de conocimiento y que luego el aprendizaje, digamos que, a ver, trata como algo individual que lo vaya adquiriendo con el tiempo y experiencia. Más o menos eso es lo que Sí, a se ver, rescata de lo me parece que está bien. Voy a hacer... De hecho, una definición de eso, digamos, si buscas en Google Ads, va a encontrarlo. Bueno, voy a decir qué me parece en la cuestión, ¿sí? Me parece que simplemente abundaste más de lo mismo aquí. Sí. ¿Y qué me parece?
Me parece que tu discurso sobre este asunto es tan ambiguo como todo el discurso que se hace sobre educación en la academia de hoy. Eso es lo que me parece. Entonces, abreviaría esta cuestión del siguiente modo. No sé si vas a estar de acuerdo. Primero, en cierto sentido, lo que aprendes tiene que tener un cierto límite, ¿sí? Porque si vos decís, siempre somos aprendices, siempre somos alumnos, entonces no existen maestros. ¿Entendés? Porque vos no aceptarías que un alumno como vos te enseñe. Yo voy a una institución de educación de enseñanza para que me enseñen. Y que me enseñen quienes saben. Y el que sabe es el maestro. ¿Sí? Eso en un sentido. ¿Sí? Eso en un sentido. Entonces, necesitamos saber cuál es el límite, ese límite. ¿Cómo llegar a ese límite? Porque si no, si bien es cierto, yo estoy también de acuerdo de que siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Hasta los 70, te concedo, no 80, 70. Entonces, que uno siempre aprende, y es cierto, siempre puede aprender, mientras que haya condiciones para poder aprender. Una persona muy anciana, probablemente la cantidad, si pudiéramos cuantificar esto, de lo que puede aprender es muy poco. Pero podría ser que uno aprenda, siga aprendiendo algunas cosas. No con la intensidad y la rapidez con la que aprendía cuando era pequeño, ¿sí? Donde el cerebro está más maleable y tiene más energías, pero puede seguir aprendiendo hasta el final. Es cierto eso. Entonces, que uno puede seguir aprendiendo. Pero si yo voy a ser maestro, yo tengo que poseer todo el conocimiento que voy a dar. Claro, y tengo que es poseer, por eso, y es tengo por que eso, poseer en acto. es por eso que yo te dije, vos habías dicho que el maestro ya, ¿cómo era? Ya está en el objetivo, dijiste vos. Está en la meta. Está en la meta. Yo le dije en una meta. Sí, en la meta de lo que enseña. En la meta de lo que enseña. Exactamente. ¿Sí? Está en la meta de lo que enseña, no de todas las otras cosas. No de todo. No de todo. Está en una meta. ¿Sí? Claro. Pero claro. Porque el objetivo del aprendizaje es la sabiduría. Bueno, en general. Sí, Claro, eso en general. Eso en general. Claro. Pero no creo que tengamos que ir todavía a ese contenido si es que no distinguimos. Que tenemos estas dos cuestiones. Estas dos cuestiones. ¿En qué sentido puede haber maestros, ¿sí?, distintos del alumno? Y que el alumno pueda ir así, que no te aparezca un tipo en la sala de clases diciéndote, bueno, aquí todos vamos a aprender. Y ahí sonamos ahora. Aquí todos vamos a aprender. Sonamos, porque el tipo no va a enseñar nada. ¿Sí? O sea, todos tenemos que ser autodidactas. No sé por qué pago la institución si es que el tipo no va a saber, si no me quedo en casa a estudiar solo, ¿no? ¿Y si el objetivo es enseñarte a ser autodidacta? Nadie piensa eso. En realidad, que me muestre él cuán autodidacta es, ¿entendés? Porque si no, no tiene mucho sentido. Ojalá fuera así. Hay algún maestro, encontré 2 o 3 en mi vida, pero no todos. ¿Y en qué sentido? Siempre estamos aprendiendo. ¿Sí? Siempre estamos aprendiendo. Me parece que mucha luz arroja sobre este asunto aquel discurso, siempre lo menciono, quizás un poco repetitivamente, digo, pero me parece importante. No, en las soluciones de ella hay mejores soluciones ya, pero el sentido y el espíritu me parece que es muy interesante. El discurso sobre las herramientas perdidas del aprendizaje de Dorothy Sayers. Ese discurso es muy interesante. Ella tiene una tesis que es fundamental. Ella dice que no es posible que nosotros aprendamos como contenido todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, a lo que tiene que apuntar cualquier sistema educativo es a darnos herramientas para que nosotros podamos seguir aprendiendo. También. Es justamente lo que yo dije también. Bueno, está bien. Yo no dije que no tenían razón. Dije que necesitamos clarificar la cuestión. ¿Sí? Entonces... Porque el verdadero aprendizaje empieza cuando termina la fase de aprender las habilidades y las técnicas. Entonces,
Eso es lo que estás diciendo, porque ya depende de cada uno. Entonces vos tenés dos posiciones del estudiante que termina esa fase. Tenés la posición, yo ya sé todo, que rapidito en 2, 3 años se da cuenta que no sabe nada. Rapidito. Y tenés el otro que dice, no, realmente me falta mucho por aprender. Y es la posición de Sócrates, ¿verdad? La que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene una apertura a... Él sabe que la escolarización le enseñó las habilidades y las técnicas y algunos de los otros temas interesantes, él pudo rozar la superficie y saber que hay más profundidad. Saber que hay más profundidad. Entonces, ¿qué pasa? El que dice yo solo sé que no sé nada, admite que hay muchas cosas por las cuales aprender. El que dice yo ya sé todo y yo terminé de aprender todo, ¿qué pasa? Ahí terminó de morir. Ahí mismo ya dejó de realmente de buscar la sabiduría. Pero ¿qué pasa? Hasta la sinceridad de un niño te puede enseñar algo sobre la vida. Pero ¿qué pasa? Uno solamente aprende eso ya cuando tiene años y años de experiencia encima. Es por eso que nosotros volvemos a leer los grandes libros y volvemos a leer los buenos libros. Siendo que la tinta se queda en el mismo lugar, pero somos nosotros venimos de manera diferente. Nosotros venimos de manera distinta porque nuestra predisposición, nosotros mismos, fuimos mejorando para poder entender un poco más. Por eso volvemos a esos buenos libros. Porque la vida adulta es la parte esencial del aprendizaje. Esencial. Esencial. Entonces, esa es mi tesis, ¿verdad? Jesús, usted está diciendo que abras la cerveza afuera. No, no, es que no estoy entendiendo. Te está diciendo que abras la cerveza afuera. Cualquiera, pone cualquiera. No están queriendo hacer ruido acá en el set, cosa que me parece muy bien. Ahora brilla aquí, ya todo el mundo sabe ahora que está. Entonces, una muy buena pregunta que nosotros podemos hacer con respecto al tema, es, hay algunas cosas que nos trataron de enseñar y éramos muy jóvenes para aprender. Ok. Sí. Antes de que pase ese tema, guarda la pregunta. Guardar, la moría. No te olvides. ¿Querés decir algo sobre esto? ¿Por qué se, No sé, ¿por qué se ríe ese, No, de acá. Rolando se ríe. Porque lo que pasa, estaba tratando de traer ya la conversación hacia vos para que no te pierdas ahí. No, no estoy perdido. No, Estoy escuchando. Que te pierdas, que no entres en la... Bien, como había mencionado la sesión anterior, la otra parte del mito de Platón, de la caverna, que está justamente en la República, el libro que Didier menciona, que la primera parte es, y tal vez la interpretación, digamos, más cliché o común, no deja de ser verdad, ¿sí? Es esa salida de la ignorancia, de la oscuridad, de las sombras. Pero la otra parte, ¿sí?, es justamente aquella labor del docente, que engloba este concepto que vos acabaste de decir, ¿verdad? Que es el docente justamente, que el docente es el que salió de la caverna, volvió a entrar. Para salir, él tuvo que romper las cadenas, los grilletes, tuvo que hacer daño, tuvo que hacer fuerza, ¿verdad? Teatralizando un poco el mito, ¿verdad? Agregándole notas, usando la imaginación. Virtud de la fortaleza, ¿eh? Sí, o sea, tuvo que ejercer virtudes para salir, ¿sí? Pero cuando volvió, él dijo, no, para, yo te ayudo. Saco el grillete, entonces el otro sale con menos heridas, digamos, físicamente, por así decirlo, más sano o más entero. Entonces, inclusive, y aquí encajo lo que estaba diciendo Didier, que a veces el maestro es superado por el alumno. Claro, este alumno puede avanzar más hacia la luz, puede recorrer más camino en ese mundo, ¿sí? Entonces, yo justamente estaba pensando en esto mientras ustedes estaban discutiendo, que me parece que es eso. Y en ese sentido volvés, el maestro, ¿sí?, y vuelve al mismo punto y para arrastrar a otros y a veces para aprender más, porque inclusive, ¿y en qué sentido entonces yo no dejo de aprender? Bueno, la labor del docente terminó cuando sacó a este otro ser, a este otro sujeto de la caverna. Y allí empieza el viaje del otro. ¿Sí? Ahí empieza el viaje del otro. Ciertamente hacia la luz.
Y como mencionaba la vez pasada, el punto más luminoso de ese mundo va a ser el sol. Y es un único punto, ¿sí? La luz va a permitir distinguir un montón de objetos en ese mundo, pero la luz va a finalmente concentrarse en un solo punto que va a ser el sol, ¿sí? Quería simplemente hacer esta cuestión un poco más poética, pero me parece que la analogía se entiende, ¿verdad? Respecto de lo que es esto que ustedes estaban hablando, el aprendizaje, el rol del maestro, todo, ¿sí? Me sorprende justamente la vigencia de ese texto, ¿verdad? Sobre el tema, ¿verdad? Generalmente es conocido este texto, este mito por la visión justamente del despertar el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es desdoblada generalmente una interpretación respecto de eso. Pero finalmente, como había yo concluido en la sesión anterior, la función de esta persona que sale de la caverna justamente es sacar más gente de la caverna. No. O sea, la contemplación de la verdad, de la luz, tiene su privilegio, su plenitud de gozo, pero finalmente tiene eso una función que para mí se enmarca dentro de lo que es el docente. Gracias. Pasamos a la cuestión Sí. de lo que grabamos en memoria. ¿Cuál era el tema? Sí. La cuestión es que si hay algunas cosas que nosotros nos trataron de enseñar y que por ser muy jóvenes no podíamos aprender. ¿Sí? Y vamos de nuevo al ejemplo de la caverna. Entonces, uno se puede imaginar, ¿verdad? Esta persona se libera, sale afuera, ve el mundo, ve la luz y quiere compartir eso con los otros que están adentro de la caverna. Y se va y les trata de convencer, les ayuda, inclusive les suelta las grillas, les dice, les comenta, afuera es mejor, afuera es tal cosa, los grillos, afuera es mejor, afuera hay cosas distintas, tenemos que hacer camino, hay que explorar, mucho para explorar. Y parece ser que tenés dentro de esas personas que están dentro de la caverna, puedes tener dos personas, puedes tener a alguien joven y puedes tener a alguien ya un poco más adulto, ¿verdad? Entonces este alguien joven, por el peso que tienen las pasiones sobre esa misma persona, dice, no, acá yo estoy bien. Ah, qué bueno lo que me contás, qué bueno lo que me decís. Está sin grilla, está ahí, pero él está cómodo, ¿verdad? No pasa mucho y no quiere mucho cambio, no quiere esforzarse. Y después tenés el otro, el adulto, que dice, bueno, vamos a hacer este viaje, vamos a hacer esta aventura. Entonces, ¿qué pasa? Realmente la educación es realmente mostrar el camino, pero no... el camino debe ser transitado por el educando. Debe partir de él. Entonces, parece ser que la juventud, Es un problema claro, para aprender. es un problema porque estamos siempre en ese proceso de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Como yo siempre le digo a los chicos jóvenes, a los adolescentes, mira, eso es algo que te va a durar toda la vida. Al conocerte a vos mismo te va a durar toda la vida. Esos puntos ciegos que uno tiene en la juventud, en la adolescencia, cómo tardamos en encontrar esos puntos ciegos. Y una vez que nos damos cuenta de ellos, el conocer que tenemos esos puntos ciegos es una parte. El luchar luego contra esos puntos ciegos es otra parte que toma muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces la alegoría de la caverna viene de manera excelente. Pero ¿qué pasa? Igual los chicos les podés enseñar las teorías, les podés enseñar las cosas como son, ¿sí? Pero realmente parece ser que el tiempo y la madurez, los años vividos realmente tienen cierto peso para que ese aprendizaje pueda calar realmente dentro de la persona. Pueda calar. Entonces, a nosotros se nos puede enseñar el bien y el mal desde chicos, pero cuando se nos presenta la situación para poder actuar el bien y necesitamos de esa fortaleza para guiarnos por el bien, parece ser que la juventud, como dije, esas pasiones pesan mucho sobre uno y realmente se inclina por lo placentero, se inclina por lo fácil, por lo pronto, y no ve que ese esfuerzo que es necesario, debe ser realizado para poder crecer. Bueno, pero hay que educar a los jóvenes. Sí, claro que hay que educarlos. Así hasta parece que
Claro, se hay que educar. Parecería que es difícil educar a los jóvenes Entonces, y que la juventud es una especie de dificultad para la no, educación. Claro que es, pero ¿qué pasa? Es mucho más fácil colocar en el bolsillo una semilla que colocar un árbol. Esa es una buena análisis. Mira, yo, Entonces, yo no, pero en el bolsillo del joven, pero en el bolsillo del joven dame 5. es mucho más fácil colocar una semilla en el bolsillo que vaya creciendo a poco paso inclusive, pero vaya creciendo a tratar de colocar de grande un árbol entero. Entonces, ¿qué pasa? Uno realmente coloca esas ideas, coloca o sea, lo bueno ya, y realmente con el tiempo y conociéndose a sí mismo, tiene la oportunidad de ir mejorando. Se me ocurre el ejemplo no tan simpático, ¿no? Pero que me suele suceder en los cursos de filosofía. Pasa que nosotros empezás siempre con, qué sé yo, empezar lógica, después introducción a la filosofía, lógica, después haces física, después haces, vas subiendo. La última materia es Metafísica. metafísica. Ontología, metafísica. La parte de metafísica. Gnoseología y después teología. Teodicea. Y después cuando terminas metafísica decís, la flauta. Ahora parece que tengo los elementos para entender las primeras disciplinas. Lógica, sí. Pero, y entonces casi uno estaría tentado de decir, ¿por qué no empezamos con metafísica? No se puede. No se puede empezar con metafísica. No se puede empezar. Entonces, pero, claro, entonces lo que sí habría que hacer es que al llegar a metafísica y después de haber hecho este ejercicio por el cual fuiste subiendo de lo sensible a lo abstracto, entonces ahí ya con el músculo desarrollado volver otra vez, ¿sí? Para poder entender que precisamente es eso. Te voy a dar Es un como que- mapa, pero de virtudes. Ujú. Así. Las virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza Fortaleza. y fortaleza. Ujú. La primera, entonces, que hay que aprender es la templanza. Ok. ¿Sí? Sí. Equilibrio. Entonces, yo a un joven le enseño ciertos contenidos, ciertas cuestiones para tener equilibrio, para poder dominar sus pasiones. Ujú. ¿Cierto? Sí. Porque realmente, mira, la naturaleza de la justicia sale naturalmente en el niño joven. Es la tercera. Te digo naturalmente, Sí. naturalmente, pero se extralimita. Por supuesto Y que, por eso la templanza por viene supuesto que a yo ocupar un nivel sé, pequeño. en el primer grado o en el primer año de docencia, una virtud, no, pero digamos que hay que hacer un especial énfasis. El profesor Elguera, que viene acá, seguro Alan nos va a comentar mejor, ¿verdad? Tiene una especie de mapa. No conozco, pero escuché de otros filósofos, de otros pensadores que sí. La primera virtud que digamos que hay que tratar de exaltar más es la templanza. Entonces, un dominio sobre sí mismo, sobre las pasiones. La segunda virtud es la fortaleza, ¿sí? Entonces, para, como dice Didier, elegir lo bueno, rechazar lo malo, ¿sí? Combatir contra eso. Entonces, y esto se va a ir desarrollando en una franja etaria. Entonces, definitivamente hay edades donde yo estoy más inclinado a realizar actividades de acción, ¿sí? Entonces, me muevo bajo máximas, ¿sí? Me dicen esto hay que hacer, esto no. Entonces, yo voy. Luego es la virtud de la justicia, ya que por definición es colocar las cosas en su lugar, dar a cada quien lo que corresponde. Y como coronario probablemente ya, si pienso en una especie de paralelismo con el currículum académico, la prudencia yo la voy a empezar a desarrollar después que yo terminé ya cierta malla curricular o lo que sea, ¿sí? Ahí viene la virtud de la prudencia. Y sobre la prudencia después, obviamente las que van a desbordar, es una opinión, no estoy diciendo, no es un tratado de... Pero me parece que de cierto modo si pudiésemos ordenar esto, podría ser así. Y sobre estas virtudes ya después las teologales, ¿sí? Y entonces, para completar las 7. Es un mapa, ¿verdad? No le estoy colocando una edad, ¿verdad? Probablemente hay gente aquí que bien dijiste que son educadores que nos pueden ayudar y nos pueden decir algo respecto de esto, ¿verdad? Sí. A ver, quiero pasar el micrófono al público. Jesús. Te escuchamos, Jesús. Háblanos. Justamente haciendo alusión a lo que había empezado Didier y su duda ahí se fue extendiendo con respecto a la educación de los jóvenes, con respecto
justamente al aprendizaje de la verdad, principalmente. Creo que el términos menos sería eso, ¿verdad? Que justamente para que tenga ese dominio de las emociones, de los impulsos, no tendría que haber una especie de contemplación de lo que puede ser justamente esa persona, por ejemplo, de lo que puede aprender a lo que aspira realmente de su persona como tal. Por ejemplo, obviamente sabemos que en la juventud están sumergidos por los vicios, por las pasiones y digamos, por las tendencias circunstanciales, ¿verdad? Concupiscencia en general. yo Exacto. diría, sí. Así mismo es. Pero hay que distingamos, no es que están sumergidos por los vicios. Están tentados por los Bueno, vicios. digamos, abrumado a nivel entorno. Abrumado por las hormonas, si querés. Claro, ¿verdad? Sí, o sea, así mismo es. esa tendencia... Bueno, ok, ya entendí. Pero justamente, inherentemente, en todo ser humano siempre está el deseo de la verdad, el deseo de conocerse aún más y de conocer más a perfección la verdad de sí mismo. ¿verdad? Entonces, lo primero sería justamente llevarle al joven a conocer, a ver esa realidad propia, de que él como ser humano tiene ese deseo de conocer la verdad. Ok, tengo ese deseo justamente, que es algo que a nivel circunstancial lo alrededor no me puede ofrecer. En cambio, ahí sería el punto inicial para el aprendizaje de la verdad. Darle a entender ese deseo particular de conocer la verdad de sí misma y luego utilizar las herramientas para su formación. Tras la contemplación, de la formación y todas esas herramientas que justamente sería un ajuste de los primeros niveles de educación que se debieron dar anteriormente, pero ya a partir de la juventud. Intento reformular tu pregunta. Sí. ¿No tendríamos que mostrarle al joven para que él tenga interés, mostrarle qué es lo que él puede llegar a hacer? Sí, justamente. ¿Está bien? Sí, así mismo es. Modelos, sí. Modelos. Mostrarle modelos. Modelos. Estaba a punto de atacar la tesis, pero la pregunta, pero cuando dijiste modelos dije sí. No, modelos. correcto. Sí, sí. Héroes, sabios, santos. Héroes, sabios y santos. Sí. Sí. Que obviamente, O sea, que en no es- cierto modo tiene que estar, encarnados En los padres y docentes. en el docente, el maestro, ¿no? Sí. Porque en cierto modo tiene que estar, por lo menos, como deseo. Sí, ¿Sí? así mismo es. Sí, Porque, perdón. porque, Sí. termino. Sí, ok. Perdón, me distrajiste. Perdón, padre. Le quería agregar una... No, que lo que quiero decir es Sí. que es muy importante esto que dijo, porque también... espera, no, necesito reordenar sobre la cuestión. Tiene que estar héroes, ¿cómo dijimos? Santos, Héroes, santos y sabios. sabios. Entonces, y esto tiene que estar por lo menos seminalmente en el docente. ¿Cómo está en el docente eso? Porque alguno puede decir, pero eso es imposible, padre. No vamos a tener profesores si es que exigimos que sean ellos o héroes o sabios o santos. ¿Sí? Sí. No hace falta que seas actualmente, pero que desees serlo. ¿Sí? Sí. Y que los admires. Y que los tengas como lo máximo. Así es. Entonces, claro, no es todavía ni héroe, ni santo, ni sabio, pero quiere serlo. Sí. ¿Sí? Está más cerca. Está, claro, y ese está más cerca. Entonces, ese podría enseñar precisamente yo. Bueno, Justamente ahí está la cuestión de que siempre acá, todos en nuestro momento de juventud, durante la época de colegio, siempre recordamos a uno que otro docente que marcó diferencia, que marcó esa referencia de ejemplo en su profesión de docente. Digamos, no fue perfecto, pero en comparación con muchos otros modelos, estuvo más cercano a ese modelo de perfección en su profesión y como que justamente explaya por ósmosis en el alumno ese deseo de trascender el status quo en su vida cotidiana. Entonces, justamente, el hecho de que se despierte ese deseo, diría que es un punto fundamental para que se emprenda ese camino a la formación más sustanciosa, ¿no? Justamente. Sí. Es como dice la carta de San Pablo, digamos, quiere dar cosas sustanciosas, pero todavía están con leche materna, en cuestión de la palabra. Digamos, sería ese paso también, para pasar de la leche materna a los alimentos sustanciosos. sí, creo que es eso. No agregaría más nada a lo que ya he dicho. ¿Alguien más levantó la mano? Wilson. No, son las de justamente lo que ya dijo sobre la necesidad de los buenos maestros, ¿verdad? Sí. Que a su vez están otra vez, alineados con los grandes
exponentes de literatura, de educación, o sea, los héroes de los santos y los sabios, ¿verdad? Sí, Nada sí. más que eso. Nada más que eso. Creo que ya está respondida la cuestión con esto, por lo menos Así mismo, en parece. sus líneas fundamentales. Yo quiero que Alan diga algo. Sí, Alan, por favor. No. Alan es el profesor acá y se hace el humilde. Bueno, según yo estuve escuchando su magnífica charla, se tocaron como tema, creo que la educación y el aprendizaje. Cuando Dira hablaba de la educación en cuanto a un sistema, creo que de una u otra forma todos fuimos producto de eso. Y en algún momento justamente encontramos nosotros a esos grandes maestros que nos inculcaron a el verdadero aprendizaje, ¿verdad? Que es justamente lo que también Dider decía como un segundo punto, algo continuo, algo que se va a dar durante toda la vida, que es básicamente lo que Jesucristo enseñó a sus apóstoles. O sea, Jesucristo no es que de una vez les mostró todo, sino que paso a paso, incluso como si fueran niños, Él les fue enseñando a los apóstoles, ¿verdad? Que después pudieron convertirse en grandes maestros. Entonces, cuando también mencionaban que hay veces que uno no está preparado cuando uno recibe un aprendizaje, eso yo diría que no es solamente en la juventud, sino se puede dar en cualquier momento de la vida. O sea, asumo que si ahora nos pusiéramos a leer la Suma Teológica, no es que vamos a entender, aunque tengamos ya por ahí 30 alumnos más que eso. O sea, por ahí el padre Jorge Miguel, que ya está en el grupo de los sabios, va a entender mejor que nosotros, ¿verdad? Pero Se está burlando no, pero en serio, a lo que voy es en serio que está burlándose. que ahí radica justamente el volver a un aprendizaje clásico, no moderno. Que es lo que va a ser el aprendizaje clásico, siempre vas a aprender. O sea, si Prada leyó 25 veces, es porque las 25 veces él aprendió cosas distintas y nuevas que hicieron que él adquiera esa madurez intelectual, que es propia justamente de las personas maduras. O sea, para que vos te consideres una persona madura, el padre Miguel Fuentes tiene un libro magnífico que se llama La madurez de la personalidad. Él habla un primer punto de la madurez intelectual. Y justamente él menciona la estudiosidad y la prudencia como las principales vías para que vos puedas adquirir esto. Y que mientras vos no adquieras eso, él no dice que es imposible, pero sí que te va a ser muy difícil aprender cosas que realmente te sirvan para la vida. Y es eso mi aporte. Bien, Gracias. Gracias, Alan. ¿Viste? Te dije. No, yo sé. Págame. Yo soy su representante. No, es cierto. Es que realmente hay un orden para el aprendizaje de las cosas. Y que haya ese orden no quiere decir que nosotros agotamos cualquiera de estas cosas. Creo que en realidad lo que él habló fue de la gradualidad. Claro. Pero ¿qué pasa, Nido? No un orden. No. Eso no, porque no son las cosas iguales. No, pero el Lo orden... la gradualidad. No, pero el orden tiene relación con eso porque, mira, como había dicho en la sesión pasada, ¿sí? Al niño de 0 a 9 años, ¿sí? Se le enseña a primero... Bueno, ¿cómo es el orden? Primero el dominio de uno mismo, templanza, ¿sí? Luego el dominio de uno mismo referente a los otros, que es la filosofía moral o diferenciar el bien y el mal, por lo menos rudimentariamente. Luego es el intento del dominio del mundo, ¿sí? Y luego ya es el conocimiento de Dios. Entonces, el dominio de uno mismo empieza con aprender a plantar, aprender a ordeñar, aprender a curarse rudimentariamente a uno mismo, aprender a bailar, a participar en una obra de teatro, ¿sí? Aprender a declamar poesía, que eso es todo dominio de uno mismo. Pero ya vamos mezclando con el lenguaje. Acabo de aprender que no me domino a mí mismo. Soy un tronco bailando. No, pero realmente, y los deportes. Nadie es perfecto. No, claro. Y los deportes que entran dentro de esa categoría de dominio de uno mismo, ¿sí? Del propio cuerpo. Bueno, por lo menos sabes jugar fútbol, ¿no? No, claro.
Bueno. Y luego... Luego, ¿qué pasa? No hay que mentir en vivo. No hay que mentir en vivo. ¿Los que juegan fútbol con él? Sí, Marcelo Morado. Bueno, entonces empieza con el dominio de uno mismo, luego las relaciones entre uno y los otros, ¿sí? Para que haya un nivel mínimo de justicia entre las relaciones entre uno y otro, entre el bien y el mal. Y eso sí es un aprendizaje que se extiende ya a lo largo de la vida, ¿sí? Una cosa es aprender, otra cosa es hacerlo. Eso es categórico. Una cosa es, nosotros le enseñamos a los niños, a los preadolescentes, a los niños de 9 a 11 años, le enseñamos lo que está bien y lo que está mal. Y ellos sí te pueden decir sí está bien y hago el mal, que no quiero hacer, ¿verdad? Porque le enseñamos a que no haga. ¿Sí? Entonces esas relaciones de justicia entre unos y otros, que a partir de esa edad de 9, 10, 11 años los chicos reclaman justicia y algunas veces justicia con una venganza, ya con un exceso, ¿verdad? Pero sí se les enseña y esa educación moral va a lo largo de la vida, o sea, va a lo largo de la vida para la implementación. Luego tenemos el conocimiento del mundo a través de las matemáticas, a través de la enseñanza de las herramientas del lenguaje para poder, ¿sí?, hablar sobre el mundo y una vez descubierto el mundo rudimentariamente, porque el aprendizaje de la física, de las matemáticas continúa, ¿sí?, porque es bastante extenso. Y luego de todo eso llegamos a las cuestiones más elevadas, como habías dicho, la metafísica, la teología y demás cosas. Y luego volvemos desde el comienzo. Me vino un ejemplo histórico Seguimos haciendo deportes, seguimos cocinando, que también requiere un dominio del cuerpo. Seguimos haciendo todas esas cosas. Seguimos aprendiendo a diferenciar entre el bien y el mal, entre las casuísticas, entre las cosas finas. Aprendemos primero las cuestiones ordinarias, luego aprendemos la prudencia para poder distinguir ya las cuestiones más finas, que es otro talento mucho más, o sea, es un aprendizaje mucho más elevado. El poder decir sí, no, esto, pero depende de esto, y vas complicando llámese la ecuación moral, no es así, ¿verdad? Pero llámese así para entender un poco la analogía, ¿verdad? Que vas metiendo más cosas y puede ser que el resultado sea distinto, dependiendo de la situación, el contexto. Sí, pero siempre apuntado al bien, ¿verdad? Entonces volvemos. Entonces por eso la vida es un constante aprendizaje. Volver a dominarse a sí mismo, a dominarse a sí mismo en las relaciones con los otros, poder ser el senescal del mundo que Dios a nosotros nos da, el dominio de las cosas y de los animales, para poder guiarlos hacia el bien y luego dar gloria a Dios, ¿verdad? Que finalmente es la teología. Y dar gloria a Dios bien, ¿verdad? Haciendo bien desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Entonces hay realmente un proceso de aprendizaje que no se agota meramente con el paso del tiempo, sino que hay que volver a hacerlo. Por eso volvemos a los grandes, por eso volvemos a los buenos, por eso lo volvemos a releer, y siendo que sigue siendo la misma letra, lo que vienen cambiados somos nosotros. Los que vienen cambiados somos nosotros. Y por eso digo que el aprendizaje realmente se da ya en la adultez. Luego porque ¿qué pasa? Alguien puede ser de espíritu joven, más famoso se dice de espíritu joven cuando va a hacer una cagada. Ya tiene 40, 50 años, quiere volver a ser joven y realmente lo que quiere es poner un pitido. Voy a poner un pitido en esa parte. No, un pitido para ocultar el... No, un adulto cuando te dice quiero volver a sentirme joven, lo que te está diciendo es quiero volver a equivocarme sin tener las consecuencias. ¿Sí? Porque al joven se le tiende a perdonar por su inmadurez. ¿Sí? Eso es lo que realmente significa. Quiero volver a cagarla, ¿sí?, sin ninguna consecuencia. Pero sabemos que no es así. Que realmente demuestra una falta de madurez y de esta comprensión de estas ciencias, artes que tratamos de dominar. Principalmente ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo eso? Para dominarnos a nosotros mismos. Para que nosotros podamos inclinarlo a aquello que es bueno, verdadero, ¿sí? Bueno, verdadero y bello, ¿sí? Eso es lo que nosotros aprendemos a lo largo de la vida. Y hay gente que se inclina por el bien allá en el final de su vida y buenísimo, pero qué bien hubiese sido si antes hubiese estado en el bien. ¿Cuánto más bien hubiese hecho? No, simplemente respecto de esto, hay un filósofo árabe, dos en realidad, tal vez los más famosos en Occidente, Averroes, ¿sí?, y Avicena o Avicena, como le encuentran algunos, ¿sí?
Y cuentan que Avicennas se sabía de memoria la metafísica de Aristóteles. Excelente médico los dos, ¿sí? Muchas cuestiones médicas, principalmente del área de la semiología, vienen de esta medicina. ¿Qué quiere decir con esto? Eran buenos en el dominio de las cuestiones intelectuales y más, palpando cuerpos, o sea, sabían distinguir ciertos fenómenos o enfermedades al mirar a un paciente, ¿sí? Y Bencina dice que leyó 30 o 40 veces aquí la metafísica de Aristóteles y no entendía. No entendía. Sabía de memoria y no entendía. Lograba recitar sin entender. Hasta que después encontró los comentarios de Averroes. ¿Sí? Y ahí se le abrió el mundo. Imagínate, tener grabado así hasta la memoria. Y aquí también entonces hago hincapié, ¿verdad? Esa gente que dice no memoricen, traten de entender primero, ¿verdad? Ciertas máximas que se nos dan, que tampoco son muchas, ¿sí? Y entonces nos damos, bueno, vamos a aprender esto. Y bueno, no, pero no memoricen, traten de entender y más o menos es una lección para eso, contra eso, ¿sí? La memoria es importante en este proceso, porque si yo no retengo nada, es como que siempre soy un bebé, ¿sí? O sea, no sé, siempre soy un infante, ¿sí? Y en realidad la persona quiere volver a ser joven, pero no borrar su memoria, no quiere resetearse la memoria. Él quiere tener el conocimiento, pero la capacidad de equivocarse, como dice Didier, por alguna cuestión probablemente retorcida. Sí, evitando la responsabilidad. Sí, exactamente. ¿Sí? Evitando la responsabilidad. Sí. Sí. Muy interesante eso lo que dijiste sobre el tema. Bien. Bueno, yo creo que con 2 sesiones sobre el aprendizaje estamos... Basta y sobre. Basta y sobra. Basta y sobra. No, hemos dicho muchas cosas. No es nuestra intención en la tertulia hacer sacar una definición final. Solamente poner un modelo de discusión sobre un asunto. Y resolver si posible y si no, por lo menos poner la cuestión, ponernos a pensar en el problema, ¿sí? Claro, y ahí está. Es distinto que hacer un video, esto de que intenta resolver una cuestión directamente. Esto es simplemente estamos conversando sobre el asunto y mostrando más o menos cuáles son los problemas que están allí. Entonces, ¿querés decir algo? Y que es importante ver dentro de nosotros mismos. ¿Qué imagen nosotros tenemos cuando decimos aprendizaje? ¿Qué imagen te viene a la mente? ¿Verdad? ¿Qué imagen te viene a la mente? Porque pueden ser varias, ¿verdad? Yo creo que una de las más comunes es, claro, uno sentado, el otro parado y mostrándole el camino. Uh-huh. Realmente, como habías dicho, con los maestros que te enseñan el camino y demás cosas. Pero no menos importante, y también es señal de Te juro que me vienen Dante y Virgilio juntos así. No, claro. Pero una señal de madurez también es entender que el aprendizaje también se da solo. ¿Sí? Que también hay una imagen donde ese es el tema que nos contó. Está donde está uno el solo. Aprendizaje como investigación. Uno solo. ¿Sí? Uno solo estudiando, avanzando algún problema o viendo hasta dónde avanzaron los otros ese problema. Aristóteles hacía eso. Siempre contaba las posiciones que estaban en el discurso y luego él decía, tomo lo bueno de esto, tomo esto de esto y tomo esto de esto y ahora hablamos sobre el tema. ¿Sí? Entonces el aprendizaje no solamente está el profesor en el pizarrón o el seminario explicándole al alumno, sino también está el propio alumno que lo hace solo, por sí mismo, por el amor de aquello que quiere aprender, aquello que quiere conocer. Y no solo esas 2 imágenes que estaba diciendo, también está la imagen de el hablar con los amigos, discutir con los amigos, dialogar sobre los temas. Es lo que estamos haciendo ahora. Acá esta sala está llena de amigos. Y todos estamos hablando de un tema y todos estamos haciendo ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? ¿Dónde qué pasa? Que Edgar, el padre y yo leemos cosas distintas y venimos a hablar de un mismo tema. Pero yo me nutro de él y ojalá se nutran de mí también, ¿verdad? Pero sí, entonces todos estamos haciendo eso, ¿sí? También el aprendizaje es una cuestión de comunidad. ¿Sí?
Entonces son esas tres imágenes, no solamente exclusivamente una u otra, pero sino las tres. ¿Sí? Necesitamos de buenos maestros que nos guíen en el camino, buenos maestros para que sus pupilos sean mejores aún. Y necesitamos personas con fortaleza para avanzar los problemas donde nadie quiere entrar, donde nadie más quiere investigar. ¿Sí? Hacerlos por solos, así como hicieron grandes hombres. Y luego también tener esta comunidad con amigos para poder hablar sobre las cosas y seguir encontrando estos puntos ciegos que vamos a tener justamente porque el oficio de conocerse a uno mismo es de toda la vida. Es de toda la vida. ¿Alguna idea para terminar? ¿Celaya? No, me parece muy bueno eso. Para terminar. Bueno. Concedo. Concedo que termine. Concedo que termine. No, está bueno lo que dijo, ¿eh? Bueno. Me gustó. Bien. Bueno, muy bien. Está muy bien. Bueno, gracias, señores. Hemos hablado mucho y casi salvamos el mundo. Casi salvamos el mundo. ¿Por qué me pones esa cara? Solíamos decir siempre después de terminar de conversar durante 5 o 6 horas, casi salvamos el mundo. Entonces, después de hablar de todo, ¿no? ¿Por qué hablan? ¿Por qué tan larga la conversación de ustedes? Es que casi salvamos el mundo. Faltaba un poquito más y ya se salvaba el mundo de todos sus problemas. Un hombre a la vez. Sí. Que empieza acá. Empezamos con nosotros. Empezamos con nosotros. Muy bien. Gracias a todos por haber compartido esta tertulia. Y entonces espero encontrarnos otra vez en la próxima sesión, donde vamos a ir avanzando en esta conversación sobre las grandes ideas del pensamiento occidental. Desde nuestra simple óptica de profesores y estudiantes y haciendo una discusión sobre estos temas. Espero que poder contar con la presencia de todos ustedes. Dejen sus comentarios, no dejen de suscribirse al canal y así nos ayudan a mejorar el alcance de los videos y ayudan con el algoritmo, ¿verdad? Para avisarle que se está viendo. Así que denle me gusta al video porque eso ayuda un poco a difundir. Gracias a todos por estar aquí. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.